Ella es investigadora y divulgadora de las profecías de Benjamín Solari. Así que vamos a dar la bienvenida. Aquí está ya Gaby. Bienvenida, Gabriela. Gracias una vez más por estar aquí, por acompañarnos. Hola Roxana, gracias por la invitación. Es un placer poder estar de nuevo en tu programa y compartir estos temas tan interesantes, ¿no? Sobre Benjamín Solari Parravicini, que me parece que en México ha gustado mucho, ¿eh? Ha gustado Mucho. mucho este tema. Sí, y me parece Sí. que las personas que siguen tu canal, me parece que les ha gustado el tema. Así que bueno, se puede seguir conversando y mostrando sobre su legado, que ese es en definitiva mi objetivo, darlo a conocer. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿por dónde empezar con este tema? ¿Por dónde empezar con este tema? Parravicini nos habló, primero no sé si querés que cuente un poquito quién fue Benjamín Solari Parravicini para quienes no hayan visto a lo mejor el video El anterior. Fue anterior, ok. un gran profeta argentino. Él nació en 1898 y murió en 1974. Nació y vivió y murió en la ciudad de Buenos Aires. Bien porteño. Él era un artista que dibujaba, pintaba, hacía esculturas y le gustaba, era un bohemio de la noche porteña. Y bueno, y nació, este artista nació con un don que era poder ver y hablar con su, digamos, ángel de la guarda o su guía, ¿no? En la vida. Así que es ese guía que se llamaba Fray José de Aragón, quien toma la mano de Benjamín Solari Parravicini y hace unos dibujos que, como son canalizados, les llamamos psicografía, ¿no? Que constan de un dibujo más un texto pequeño abajo que hablan sobre un evento en el futuro. Parravicini nace con el don de ver los seres que han trascendido desde muy chiquito. Él tenía ya ese don y bueno, ya de grande usa ese don para dejarnos este legado, ¿no? O sea que Parravicini no es que veía el futuro, sino que era un excelente canal por el cual Fray José de Aragón, junto a otros seres, se podían poner en contacto con él y dejarnos algo de información sobre el futuro. Así es como que hizo varios miles de psicografías. Él dice que tiró cientos, y no sé si creo que en una entrevista dice miles, porque él no al principio dice, no sabía de qué se trataba y tiró todo ese material hasta que las vio que se empezaban a cumplir y aparte le dijeron, no, ¿cómo la vas a tirar? Tienes que ponerlas en carpetas y enumerarlas. Y bueno, entonces él empezó a hacer eso con todo ese material. Y bueno, de todo ese material conocemos aproximadamente unas 1.400, 1.500 psicografías, que son las que nos sirven a nosotros para dos cosas. Para ver las que se han cumplido, que de eso estuvimos hablando en el programa anterior, con lo cual nosotros reconocemos que estamos en presencia de un verdadero profeta, y otras psicografías que son las que faltan de cumplir, ¿no es cierto?, para el futuro. Así que bueno, hoy vamos a hablar específicamente del retorno de Cristo, pero bueno, en realidad es un tema muy amplio, Roxana, porque no puedo directamente mostrarles y decirles las psicografías donde hablan del retorno de Cristo, que en realidad no son muchas, son pocas, pero contundentes. Pero sí lo podríamos comprender mejor hablando del entorno, o sea, ¿por qué regresa Cristo? ¿A dónde regresa? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias regresa Cristo? Y para eso vamos a empezar un poco antes, bastante antes, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre cómo describe Parravicini la última etapa de la humanidad. Yo hice una línea de tiempo con algunos eventos que los fui acomodando. Vamos a ver ahora, yo los voy a compartir ahora en pantalla, compartir pantalla. Ahí está, ¿se ve allí? Ok. ¿Allí lo ven? Bien, esa Sí, es lo una estamos línea viendo.
Es una línea de tiempo que la verdad que tiene mucha información resumida de lo que han sido, de lo que son las psicografías de Parravicini, lo que yo interpreto, ¿no?, de esas psicografías. Él habló como cual reloj que termina, ¿no?, de marcar las horas en el fin de esta civilización. Le llama, lo divide en 3 etapas, que es la etapa de la hora 10, la hora 11 y la hora 12. Y él describe en distintas psicografías qué pasa en cada una de esas etapas. Yo personalmente siempre lo tomé como 3 etapas, porque son tantas las cosas que suceden en cada una que, bueno, sobre todo en la hora 10, que es la más larga de todas, que nunca lo asocié a otra cosa que no sean etapas, porque me acuerdo cuando estábamos allá por el año 2008 o 2007 y analizábamos las psicografías de la hora 10, hora 11 y hora 12 que hablaba Parravicini, y todos decían, y va a ser el 2010, el 2011 y el 2012, que encima el 2012, como que termina ahí la civilización, se emparejaba con las profecías que habían salido mal interpretadas, ¿no?, de las mayas, que hablaban del año 2012, etc. Así que bueno, en esa época estaban a full con eso, con el tema del 2012 y la hora 12 que iban a coincidir, bueno, pero no, yo nunca lo tomé como el 2010, 11 y 12, ni tampoco hago cálculos matemáticos sobre de qué año pertenece cada uno, yo siempre lo miro como etapas. Y me voy dando cuenta en qué etapa estamos de esas últimas 3 horas del reloj que nos marca Parravicini, de acuerdo a las cosas que van sucediendo, ¿no?, en cada etapa. Y resulta que la más larga de todas es la hora 10, como la ven allí, y algunas características de la hora 10 es, por ejemplo, desorden climático, erupciones de volcanes, es como que la Tierra empieza a hablar, ¿no? Sequías o lluvias torrenciales en lugares inesperados, nieve, florecimiento en zonas no esperadas, o sea, de pronto vamos a ver las flores en el desierto, la nieve en el desierto, o las sequías en zonas que eran muy de vergel, digamos, pero bueno, vamos a ver ese cambio climático. Nos va a estar anunciando de que estamos en la hora 10. La hora 10 se caracteriza también porque, por ejemplo, los extraterrestres van a tener un contacto limitado con algunos grupos o personas para dejarles sus mensajes, así como acá lo vemos, ¿no? O sea, mensajes de advertencia. Va a haber un contacto limitado con extraterrestres, van a dejar sus mensajes de advertencia. ¿De advertencia de qué? Aquellos que estamos en el tema y sabemos que ha habido contactados, donde los mensajes siempre son de cuidado con las guerras, con la maldad, ¿no es cierto? Que el hombre vuelva a la senda recta, bueno, a buscar a Dios, etc. Todos estos mensajes están siendo dados, o sea que son partes que son los elementos que a nosotros nos sirven para saber que estamos en esa hora 10, de la cual habla Benjamín Solari Parravicini. También, para saber que estamos en la hora 10, guerras en Oriente sin descanso. Estamos en la hora 10. ¿De qué se habla en la hora 10? También con respecto en Argentina, por ejemplo, que es esto, si bien ustedes, bueno, en realidad tu público es de todo el mundo, pero esto es importante porque Argentina va a terminar siendo como una señal en toda esta línea de tiempo. Él dice que Argentina va a caer profundo, va a tocar fondo en su economía, en su sociedad, en todo el quehacer argentino, va a tocar fondo, pero de un día va a levantarse y va a crecer, que va a ser tanto su prosperidad que va a asombrar al mundo. Argentina asombrará al mundo, dice Parravicini en una de las psicografías. Entonces, si nosotros estamos haciendo ese camino, es parte de lo que va a suceder y que está ya profetizado para la hora 10. Porque Parravicini dice que así como le pasó a Argentina en pequeño, luego le pasará al mundo en grande. Es decir, esa caída económica de Argentina y todo, cuando Argentina esté bien, el mundo se tiene que preparar para poder, digamos, como para vivir esa experiencia, ¿no? De caída y, bueno, tal vez, y Dios quiera, recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en Argentina transitando esa caída y ese levantamiento, por ojalá lo logre este nuevo gobierno,
Si no será este, será el que viene o el otro, pero bueno, en algún momento, según Parravicini, Argentina asombrará al mundo. Y cuando Argentina esté bien, habría que prepararse en el mundo porque vendría una crisis económica mundial con la caída de la bolsa y la caída del dólar. Son todas cosas que van a pasar en la hora 10, como un derrumbe económico. También veremos guerras en las Antillas, que son los preludios, ¿no?, de las guerras en el Oriente. Y en las Antillas van a ser preludios del caos que él llama el momento más importante para la humanidad, esta civilización que se termina, que él llama el caos del hombre, que serían las guerras, y la caída de un asteroide, que sería el caos de Dios. Todo eso sucedería ya en la hora 11, que la hora 11 le llama, a la hora 10, perdón, le llama el inicio del fin, a la hora 11 le llama el fin sin fin, y a la hora 12 le llama el fin del fin. Es decir, toda esta etapa es el final. Entonces, en la hora 11 ya sería lo que él llama el caos del hombre y el caos de Dios, las guerras y la caída de un asteroide, que haría que colapse la civilización, pero no la humanidad. La humanidad sigue, pero ya en la civilización no. La civilización tal cual la conocemos se termina en ese punto. Y luego de ese tremendo momento que viviríamos, lo que sigue es la hora 12, ¿qué es la hora 12 en un reloj? Cuando termina un día y empieza un nuevo amanecer, empieza un nuevo día. Y él le llama el nuevo amanecer, la luz, la esperanza. Después de este momento, la hora 12 marca el inicio. Es el fin del fin y el comienzo, ¿no? El reinicio. O sea, empezamos de nuevo a andar el reloj de la vida. Okay. Entonces, allí, después de esta caída de asteroide, de la guerra nuclear, viene en la hora 12 lo que él llama la ayuda, ¿no? La ayuda extraterrestre. Allí vendrían masivamente los extraterrestres que estuvieron ya trabajando en la hora 10, haciendo contacto limitado y dejando sus mensajes, ya mensajes ¿de qué? De advertencia de este momento, de la hora 11, donde todo se trastoca. Luego de la hora 11 pasaríamos a las 12, que sería el contacto abierto y masivo con los seres de otros planetas, que vendrían a ayudarnos con comida, con medicina, con hemoglobina, con una nueva organización social, y allí empezaría una nueva humanidad. ¿Cómo lo relata Jesús? Que el contacto abierto y masivo con extraterrestres y el inicio de una nueva humanidad sería con Jesús, digamos, a la cabeza de toda esa transformación y de toda esa ayuda. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes, que es el retorno de Jesús. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, el retorno de Jesús, ¿en qué contexto? Él, según Parravicini, Jesús retorna luego de este momento, luego de esta hora 11. Sería el nuevo inicio, para marcar el nuevo inicio de una nueva humanidad. Eso sería el venga a nosotros tu reino, cuando rezamos el Padre Nuestro, sería ya y se daría después de esa hora 12, después de ese momento. Entonces, las psicografías, porque ahora vamos a tratar de entender algunas psicografías, las vamos a entender por qué dice y cómo, por qué usa determinadas formas de hablar, porque Jesús no llega en un momento en el que estamos todos bien, llega en un momento en el que estamos todos muy mal. Viene como ayuda, ¿no es cierto? Viene como ayuda, como salvación de la humanidad. Viene como para salvar a la humanidad. En ese contexto se da el regreso de Jesucristo. Por eso dice, sobre el calvario del mundo, Cristo volverá a reinar y será una era de paz. Año 2002. ¿Por qué dice 2002? En muchas psicografías habla del 2002. Parravicini usa el 2002 como una referencia a la nueva era, que para él el 2000 inicia en el 2002. La nueva era empieza en el 2002. Y hay una psicografía que, por ejemplo, dice solamente este texto, 2002, nueva era.
Entonces empieza a describir muchas cosas del 2002, pero en realidad está haciendo referencia a esa nueva era y todo lo que va a pasar en esa nueva era, ¿no? Porque como yo les digo, si ustedes buscan las psicografías, no son cosas que puedan suceder en un mismo año, en un solo año, sino algo que va a suceder en una era completa, como por ejemplo, según él, en el 2002, las razas se van a unir todas en una sola raza. Y todo eso no puede suceder en un solo año. Eso No. sucedería, sí, en una era. Eso sí. Bueno, entonces hay que interpretarlo, a lo mejor yo lo interpreto de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué dice sobre el Calvario del mundo Cristo volverá? Porque es un mundo que está en el Calvario, o sea, acaba de pasar una, una guerra nuclear, la caída de un asteroide, el eje de la Tierra se movió, los polos pasaron a ser ecuadores, o sea, se trastocó la Tierra, o sea, es sobre ese calvario del mundo, allí se produce el retorno de Cristo que reinará y será una era de paz. ¿Mm? Usa mucho la palabra maranata, Jesús, Evangelio, Jesús llega y reina. Para Parravicini, el regreso de Cristo es una realidad. Esto lo digo, perdón, porque hay personas que a lo mejor no creen en esto del regreso de Jesucristo, pero para Parravicini es así, ¿no? O para Fray José de Aragón y todos los seres que se acercaron a dejarle psicografías. Maranata significa el Señor viene, y aparece una vez en la Biblia, ¿no? Ahí dice una palabra empleada por Pablo de Tarso al final de la primera epístola de los Corintios, cuando dice: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, que significa el Señor viene. Ya esto es algo que es un dogma de la Iglesia, ¿no? Es el regreso de Jesucristo. Bueno, acá, por ejemplo, también dice Maranata, dice Argentina será descubierta después de su caos. Eso es lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Maranata, la Virgen llega a la Argentina en caos, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy relacionado y se va acercando mucho cuando Argentina esté muy bien, será descubierta después de su caos. Argentina tiene su propio caos y sale adelante. Entonces, yo siempre le digo, fíjense cómo está Argentina para saber en qué hora estamos, ¿no? O si nos estamos acercando a la hora 11 o no. Porque cuando Argentina esté muy bien, recién pasa el mundo a vivir su propio calvario, su propio caos también. Entonces, por eso relaciona también, y ya vamos a ver por qué, ¿no? La palabra Cristo viene con Argentina, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Usa mucho esas palabras, Maranata. Acá de nuevo, Maranata, Egipto hablará, Cristo, fe, no sabemos a qué se refiere, pero vuelvo a usar la palabra Maranata, y ahora hay un papel importante que va a cumplir Egipto en algo que se va a saber, pero no sabemos qué, así que tenemos que estar atentos. Y esta psicografía a mí, la que está acá a la derecha, a mí la verdad es que me causó muchísima impresión cuando la vi, mucha impresión. Dice, la iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Yo me pregunto, ¿es que puede haber un cristiano que no espere la venida de Cristo, que no crea en la venida de Cristo? ¿Puede la iglesia dividirse de esa manera en los que creen en la venida de Cristo y aquellos que no? Y aparte habla de la iglesia, yo creo que está hablando de la iglesia, ¿no? O sea, quizás haya incluso en las altas esferas quienes esperen a Cristo y quienes no. A mí la verdad que me dejó muy sorprendida. El tiempo dirá, ¿no? Acá dice justo el tiempo, sí, no, dice en el dibujo. Pero bueno, él habla de que la iglesia se va a dividir en dos y no lo dice solamente en esta psicografía, sino en otras también. Así que bueno, también estar atentos porque esos son señales de la época final de los tiempos, ¿no? Bueno, dice, Cristo regresará a salvar a la raza prometida, a los judíos, en perdón. Y me pareció hermosa esta psicografía, porque bueno, Cristo era judío, le tocó la primera venida compartir su vida entre el pueblo judío, y bueno,
los judíos no lo reconocieron como el Cristo y bueno, y lo siguen esperando. Pero bueno, él dice, llegará a salvar a la raza prometida, o sea, va a salvar a la raza judía. ¿De dónde? ¿De qué la va a salvar? Y de la hora 11, 12, ¿no? Que estuvimos viviendo, porque cuando él llega estamos en colapso, ¿no? Regresará a salvar a la raza prometida, a los judíos en perdón. Y no solamente Cristo, sino que dice que otras razas extraterrestres que han dejado aquí, por ejemplo, dicen que la raza negra desciende de los neptunianos, de Neptuno. Entonces, que ellos van a venir en sus naves y van a salvar en ese momento a los de su raza, los va a sacar de zonas, digamos, de peligro, porque para salvar a la genética también, ¿no? La raza, sus descendientes, digamos, ¿no? A su pueblo que está aquí en la tierra. Y Cristo, ¿de quién se va a ocupar? De los judíos, ¿no? Va a salvar a la raza prometida, a los judíos en perdón. Me parece algo muy bonito, ¿no? La Iglesia dice recibirá del mundo católico el pedido de pobreza. Cristo dijo humildad. Nace la nueva Iglesia católica. Cristo será en la tierra, o sea, Cristo realmente viene, y Cristo dijo humildad. O sea, Cristo retorna. O sea, no hay ninguna duda que para Benjamín Solari Parravicini, Cristo retorna. Aquí dice, fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo, porque veremos cosas van a suceder en el cielo y que vamos a ver la llegada de Cristo. Todos vamos a ver el regreso de Cristo. No va a ser algo para unos pocos, va a ser para todos. Y porque pareciera ser que va a haber fenómenos celestes, que todos los vamos a ver. Así que bueno, y esos fenómenos van a anunciar la cercanía, ¿no?, de la llegada de Cristo. O sea que tenemos señales a los cuales tenemos que estar atentos para ver si nos estamos acercando a ese momento también, ¿no? O sea, por eso está muy bueno analizar las psicografías para determinar cuáles son las señales que nos van a ir diciendo dónde estamos parados, ya sea en la línea de tiempo que les mostré o, ¿no?, en la cercanía del regreso de Cristo. Y acá hay algo muy, muy lindo que les quiero compartir, recordar para aquellos que conocen la Biblia, cómo se fue Jesús. Es muy importante saber cómo se fue para saber cómo va a volver. Hay muchas personas que me decían, ¿Cristo ya habrá reencarnado en la tierra? Y no, porque no es así como viene. Él ya encarnó como hombre, ya como el Hijo del Hombre, Él ya encarnó. Ya sucedió eso, ¿no? Él va a retornar tal cual como se fue y así lo dicen en la Biblia. Vamos a leer esta parte porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Cristo resucita y pasa unos tiempos, unos días con sus amigos, con los apóstoles, come con ellos, está con ellos, y un día dice, bueno, me tengo que ir, ¿no? Entonces, uno de los apóstoles les pregunta, los que estaban reunidos le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Porque ellos todavía creían en ese Cristo Salvador que los iba a salvar de los romanos. Y él venía con otro mensaje. Entonces él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido en su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, que eso sería el Pentecostés, que le sucedió a todos los apóstoles. Dicho esto, y lo pongo en rojo, los apóstoles lo vieron elevarse. Escuchen esto, lean esto. Los apóstoles lo vieron elevarse, subir, ¿no? Y una nube lo ocultó de la vista de ellos. O sea, Jesús en persona, en cuerpo, sube hasta donde había una nube, y déjenme decirles, y espero no ofender a nadie, pero para mí debe haber habido tremenda nave arriba de la nube, y lo que describen acá los apóstoles es una abducción en toda la regla. Así que bueno, dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos.
Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, no queda duda de que fue así, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que en algunas épocas se les decían ángeles, y para mí son los amigos de Jesús que deben haber venido, que estaban con ellos en la nave. Se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron a los apóstoles lo siguiente: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Es decir, ¿cómo lo vamos a ver a Jesús regresar? Lo vamos a ver descender de una nave o de una nube, si ustedes quieren, no quieren mezclar las De cosas. una nave nube. Si no quieren mezclar las cosas, le pongamos una nube, pero lo van a ver descender así. De esa es la forma en que regresa Cristo, no hace una nueva encarnación, ¿no? Y así lo dibuja Jesús. Jesús, así lo dibuja Parravicini, digo, a Jesús. Y dice, y la humanidad se levantará para ver a Jesús. Y la humanidad se levantará para ver a Jesús. Un Jesús que está vestido con un mono de astronauta. Sí, y Que trae tiene algo en incluso el cuello, el ¿no? cuellito de como si se hubiera sacado un casco. O sea, ¿es un Jesús que viene del cielo? Sí, claro que viene del cielo. Va a volver del cielo, ¿no? Va a volver del cosmos, en la nube que se fue, en la nave que se fue, con los amigos con los que se fue. Ese es el Jesús que va a venir. Va a venir de esta manera. Ya un Jesús, ya no con las ropas de esa época, ¿no? Y la vestimenta y la forma de vestirse de esa época, sino con ya con este Jesús, digamos, de las estrellas, ¿no? ¿Y por qué dice, y la humanidad se levantará para ver a Jesús? Porque es una humanidad que ha quedado de rodillas después de la hora 11, donde se produjo una guerra nuclear y la caída de un asteroide. Entonces es una humanidad que está mal, está caída. Y dice, y la humanidad se levantará para ver a Jesús. Y habla de la humanidad, o sea, que todos lo veremos volver. Todos los que estemos, yo hablo como si yo también, pero me refiero como humana, ¿no? Los humanos lo volveremos a ver, ¿no? Los que estén allí viviendo en ese momento. Y acá dice, y todos verán a Cristo Jesús. Y en Lucas, a ver, esto dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahí está, en la nube, ¿no? Ustedes fíjense que siempre que había una nave, en realidad era una nube. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando Yahvé iba guiando al pueblo judío, cuando salió de Egipto y lo llevó por el desierto y lo iba guiando, en realidad era una nube la que iba adelante en el cielo y ellos seguían a la nube, ¿no? Entonces, para mí siempre usaron la nube para ocultar a la nave. Exacto. Y en Mateo 24 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no va a ser algo que vean unos pocos, va a ser realmente algo masivo. Va a ser una llegada masiva. Por eso que dice, y todos miran hacia arriba, hacia el cielo, acá hay una cruz, ¿no es cierto?, en el cielo, quizás veamos alguna especie de fenómeno o algo en el cielo, y todos verán a Cristo Jesús. ¿Y a dónde va Jesús? Porque cuando se produce ese problema de la hora 11, del caos del hombre y del caos de Dios, donde el mundo queda destruido, queda contaminado con las bombas nucleares, destruido por la caída del asteroide, el movimiento y el eje, bueno. Y él dice en su mensaje que las tierras salvas de ese momento van a ser toda América del Sur, pero más bien al sur, ¿no? O sea, la parte de América del Sur al sur. Entre ellos, Argentina va a ser la tierra más protegida, digamos, de todos esos eventos. Entonces, él dice en una parte, esto no es una psicografía, sino
algo que Parravicini dijo en una entrevista. Dijo, la Argentina se salvará porque está protegida por los hábitos divinos. El sol que tiene la bandera creada por Belgrano, que era medium, significa el retorno de Cristo. Y luego en una psicografía dice, sí, esta es una psicografía, dice, Cristo regresa en el sol de soles a la Argentina en la nube de paz. O sea que vuelve en la nube, ¿no? De paz. Él va a venir en paz y a traer paz y pacificación a la tierra. Y regresa en esa misma nube que lo vimos irse, va a volver, ¿no? Que obviamente ya con su trajecito espacial ya no va a venir, no esperemos ver ese Cristo a lo mejor como lo tenemos retratado en la época de hace 2000 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué la Argentina? Porque al haber todo este lío de la hora 11, del caos de Dios, el caos del hombre, etc., no, el mundo queda como destruido, y entonces todos van a tener que ir hacia el sur del Gran Triángulo, que es el sur de América del Sur, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, todos van a tener que recibir a los hermanos que vengan del mundo, ¿no? Del mundo en guerra, de lo que quede del mundo, ¿no? Entonces toda la nueva humanidad sale de la Argentina. Entonces, vengan a la Argentina y de aquí saldría esa humanidad, entonces es por eso que el retorno de Cristo para Parravicini va a ser en la Argentina, porque es desde aquí donde saldría esa ayuda, y ahí uno entiende por qué mandaron a este profeta también a estas tierras, para preparar a la gente, ¿no?, de la tierra argentina, porque va a tener que cumplir ese papel. Entonces, por eso dice, Argentina está vacía, porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. O Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad y será en Om, que es, hay que interpretar qué significa, ¿no? Pero, o sea, como la ayuda va a ser en Argentina, el reinicio, el reset de la humanidad va a ser acá en la Argentina, es desde este lugar que va a salir la ayuda, es por eso que el regreso de Cristo va a ser aquí, y no en otro lugar que está todo quemado y contaminado, el resto del mundo. Entonces va a ir a las tierras desde donde se va a organizar en la nueva humanidad. Y la última psicografía que les traje dice, entonces, cuando él termina de contar cómo va a ser todo lo que va a suceder y la llegada de Cristo y cómo después renace desde aquí esa hermosa humanidad, imagínense una humanidad que empieza pero con Cristo a la cabeza. ¡Wow! ¿No? Es soñado, yo creo que es soñado para todos, ¿no? Qué hermosa humanidad que va a salir de esa, ¿no? Con ese líder, ¿no? Hermoso. Y entonces Parravicini termina diciendo, también en ese entonces, ya cuando está Cristo en la tierra, cuando ya está aquí ayudando a los humanos, entonces habrá muerto el mal, el bien reinará, el amor unirá al hombre, que se gobernará fácilmente, puesto que las inteligencias se habrán nivelado. No habrá oro. Se vivirá en trabajos mancomunados, con sistemas de trueque, y el plan divino se manifestará al fin sobre la tierra. Y allí termina lo que sería la descripción de Parravicini de todo lo que sería el colapso de la civilización y el renacer de una nueva civilización, pero con el liderazgo de Cristo, una nueva civilización realmente cristiana, realmente cristiana. En otra psicografía dice incluso, que Argentina creará el comunismo cristiano. Y claro que va a crear el comunismo cristiano, claro que sí, aunque parece una paradoja, porque el comunismo en su esencia es ateo,
Pero el comunismo, ¿por qué? Porque va en la Argentina, porque en la Argentina regresa Cristo, y de acá va a salir una nueva humanidad que va a vivir en comunión con Él, ¿no? Entonces, por eso se habla del comunismo cristiano en Argentina. Pero no crean que lo vamos a poder hacer nosotros los hombres. Ese comunismo que realmente va a funcionar, lo va a hacer Claro. Cristo, lo va a hacer Cristo. Ni siquiera va a haber oro, no se va a usar el dinero, siempre vamos a trabajar en trabajos mancomunados, o sea, va a ser una humanidad hermosa, una civilización hermosa. Y bueno, con Wow. esto, Roxy, es más o menos un resumen, ¿no? De todo, porque en realidad, sobre todo todos los temas que he hablado, se puede seguir explayando mucho más también, ¿no es cierto? O sea, si ustedes buscan en el legado de Parravicini, la hora 10, 11 y 12, hay muchas más psicografías, sobre el tema de Jesucristo también puede haber alguna más, no hay muchas, pero bueno, sí, les traje la mayoría, ¿no? Pero hay más psicografías, sobre todo en textos, que hablan del retorno de Cristo, pero más o menos dicen todo lo que les he estado comentando ahora en la presentación. A ver, aquí estamos. Muchas gracias, Gaby. Qué linda exposición, de verdad que te agradezco mucho. Y bueno, a ver, ¿puedes poner la primera, el primer imagen para que veamos lo de las hora 11, 10, 11, 12? A ver, vamos a ver, porque ahí la abro de nuevo, a ver, Sí, por y fin. la ponemos, y la ponemos. Acá está, la abro de nuevo. Estamos Y vamos a, entonces, ajá, ahí estamos, presentar, compartir pantalla. Elijo esa ventana. Acá está. Allí a está. ver, aquí está. Aquí está. A ver, esa línea de tiempo que les he armado, en realidad yo puse en los globitos, acá arriba y acá abajo, en los cuadraditos, eh, momentos icónicos, porque en realidad él describe de muchos eventos para describir cómo es la hora 10, cómo es la hora 11 y cómo es la hora 12. Hay muchas psicografías, ¿no?, que muestran cómo es Claro. la hora, cómo son las características de cada una de esas horas. Eh, Así que bueno, esto es un resumen. Eh, a mí me sirve mucho esta línea para ir sabiendo dónde estamos parados. Yo creo que realmente estamos transitando En la la 10. última etapa de la hora 10. Alguien me dice, no, porque estamos en la hora 11. No, para la hora 11 es la hora, el fin sin fin, o sea, es lo que no, El caos. es el caos total. Es la hora que no queremos, la que no se Que termina no, más, ¿no? no, Cuando que uno nos sufre, gustaría saltarnos. claro, a mí me gustaría pasar así, de acá hasta acá, hasta el regreso de Claro, Cristo. Pero bueno, esto lo tomamos yo lo tomo como un parto, ¿no? Un parto y el nacimiento. Acá tenemos, se termina una civilización, acá terminaría, sería el parto, y luego en la hora 12 ya el nacimiento de otra nueva civilización, ¿no? O sea, un renacer. Pero ujú, bueno, a mí me gusta ver esto porque yo ahí me voy dando cuenta, cuando veo que pasan cosas que se van cumpliendo, entonces yo digo, bueno, estamos realmente transitando la hora 10 y los finales de la hora 10. Ya hoy en día incluso, viste, Roxana, están hablando de guerras nucleares, se están amenazando, porque Parravicini dice en una psicografía, van a amenazar hasta que un día la van a lanzar. Y hoy estamos viendo, pero ¿cómo van a estar amenazándose con lanzarse bombas nucleares? ¿A qué cabeza les puede caber? ¿No? Bueno, sí. sí, y sí, así está. Eh, Bueno, Fíjense en Argentina, porque Argentina es una de las señales. O sea, cuando ustedes vean que Argentina colapsa y Argentina se levanta y hace un boom de crecimiento, bueno, presten atención porque todo eso está profetizado como parte de los eventos que van a pasar acá en la hora 10, ¿no? Y luego, más adelante, pero lo que pasa es que no sabemos cuántos años, no sé si Argentina, boom, levanta, a lo mejor nos lleve 10, 20 años, y luego de eso cae el mundo, y a lo mejor sean también otras décadas, no sabemos, ¿eh? Entonces, los tiempos
¿Cuántos años dura cada etapa? No lo sabemos. No lo sabemos. Pueden Claro. durar muchos años. Claro. Me llama la atención el tema de Argentina en relación con un texto que aquí presentamos, que se llama La obra del Cristo, que María Elena Sarmiento vino aquí a entregarlo al canal. Es un texto de 1600 páginas de una argentina que escribió a principios de los años 50. Se llama Madu Yes y habla de la segunda venida de Cristo, diciendo que Cristo va a llegar, bueno, que va a llegar, pero que va a llegar de manera espiritual, ¿no? Pero es un libro muy, habla también del asteroide, habla de muchas cosas, ¿no? Es un libro que nació en Argentina y también habla de un papel muy importante que va a tener, que tiene la Argentina con respecto a este tema del retorno del Cristo, ¿no? Bueno, Entonces, Cristo se unen, no ajá. solamente lo que estabas diciendo recién, que no solamente va a venir de manera física, sino que también viene de manera espiritual, porque Parravicini también lo deja entrever. Él habla de la célula crística, Exacto. que todos vamos a tener un despertar de una célula crística. Ya está. Ahí está. Y él incluso Parravicini habla de hombres cristos, hombres cristos. Ok. O sea, no solamente habla de una venida física de Jesús, que realmente para Parravicini es así, que hasta lo dibuja como un extraterrestre, sino que también habla de una humanidad crística. Claro. ¿Mm? Que ya Así se que está bueno, preparando, ya estamos en sí, ello. Ha habido un sí. despertar bastante importante de Cristos, sí, de vibraciones crísticas. Qué Y bueno, interesante eso que me cuentas de ese texto, qué lindo para leerlo, vas ¿no? a ver, sí. Aquí está el audiolibro también y lo pueden descargar en www.mariaelenasarmiento.cl. Y se escribió Bien. a principios de los años 50 y se reveló al mundo apenas hace un par de años, porque como fue en los años 50, pues imagínate, era solamente un grupo muy reducido, estudiaba, y inclusive hay una escuela en Buenos Aires que se llama La Misión de Amor, que inauguró esta señora, que fundó Madu Yes, y de verdad, yo te voy a pasar para que lo veas, porque es bien Bueno, interesante, como que gracias. cuaja todo. Claro, claro que sí. Me Sí, gustaría a leer. ver, mira, tienes aquí algunas preguntas. Estamos en directo, chicos, en directos. Es martes 3 de diciembre, son las 12:43 del mediodía en Ciudad de México, son las 3:43 en Argentina. Hagan sus preguntas, aprovechen que aquí está Gaby, que por eso quisimos hacer el directo. David te pregunta, ¿y qué pasará después? ¿Se subirán todos a la nave? Bueno, según Parravicini, no va a haber esto que se habla en los grupos de contactismo y sobre todo en el New Age, de que va a haber un rescate, digamos así, una abducción masiva para llevarnos. Sí va a haber traslados, sí va a haber traslados a zonas seguras. Por lo que entiendo, en ese momento van a venir varias razas extraterrestres a salvar a sus pueblos acá, que están, como les nombré, los de Neptuno, ¿no? Pero va a haber otras razas que van a venir a ese momento de caos a salvar, que ya no sé de qué manera, si los van a trasladar, o a lo mejor los trasladen a América del Sur, o a lo mejor los tengan en sus naves hasta que sea seguro bajarlos, o a lo mejor los lleven a su planeta y después los traigan. Yo sé que, no sé, estoy hablando sin saber Claro. realmente. O sea, Ujú. sí hablan de que van a venir, pero no va a haber como el rapto, digamos, ¿no? O ese traslado, digamos, como sacar porque sí nomás a la gente de un lugar y listo, y se los llevan a otro planeta, que viven felices. No, no, no. Ellos hablan en las psicografías como si hubiera una intervención con el único objetivo de salvar a las razas, que no se aniquilen las razas, los genes, ¿no? Los genes de esas razas. Ujú. Ok. Y en el caso de cada grupo extraterrestre vendría al rescate de sus razas, y en el caso del grupo que viene con Jesús sería para salvar a los judíos, ¿no? A la raza judía. Ujú. Y para mí, como después todo nace desde América del Sur, que según el legado hay que prepararse a recibir a millones
personas que van a venir. Quizás, entiendo yo, quizás ese rescate sea para traerlos a lo mejor a donde tiene que nacer la nueva humanidad. No se los van a llevar a otro planeta, tienen que nacer de aquí una nueva humanidad. Los necesitamos aquí. Entonces, bueno, así, y que también ellos, después de hacer todo eso, van a ayudar a limpiar la tierra, los mares y el aire, porque va a quedar muy contaminado. Y ellos tienen tecnología para hacerlo. Pero me imagino que para eso primero van a hacer este traslado, yo supongo, ¿no? Porque si no, a veces siempre me ponía a pensar, digo, ¿y cómo se van a venir para acá después de semejante caos, Ajá, ¿no? O catástrofe, sea, ajá. van a volar los aviones, van a volar los barcos, van a navegar los barcos. Ajá. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo se van a trasladar a América del Sur? Y bueno, después viendo esas psicografías que hablan de los rescates, ¿no? Quizás digo, a lo mejor ellos intervengan de alguna manera para que puedan llegar. Pienso, es mi humilde ¿Quién opinión. sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién sabe cómo lo van a hacer? sí, y quién sabe si suceda, no sabemos, ahí todo hay que ponerlo siempre. Sí, en el tema de Sí, profecías puede claro. morir. Pregunta Gaby, digo Doris. Gaby, buenas tardes. Entonces, ¿Jesús es un extraterrestre? Sí, sí, pareciera que sí. Como dice J. Benítez, es un terrestre extra. Algo así, dice, ¿no? Un humano extra, un humano extra. Sí, porque es que él mismo lo decía, mi reino no es de este mundo. Él mismo lo dijo, no usó la palabra extraterrestre. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás, ¿dónde estás? En los cielos, miramos para arriba, ¿no? O sea, como esperando que vengan desde el cielo. Ujú. En realidad hay cosas que a lo mejor tenemos que reinterpretarlas, ¿no? Y no tendría nada de malo, pero Claro. no sería un extraterrestre común y corriente. Yo creo que es toda una autoridad en esta dimensión y en otras. Claro, es que nos hemos acostumbrado al término extraterrestre como si fuese algo muy separado nuestro, como si fuesen invasores, casi, casi, ¿no? Y Claro, es realmente, que pues, un ser extraterrestre es alguien como nosotros, que vive en otro planeta y ya. es en nuestra realidad y listo. Incluso hay extraterrestres que para nosotros pueden ser perjudiciales, ¿no? O sea, que tengan otras agendas donde nosotros no importamos o que nos utilicen o lo que sea. O sea, como hay humanos buenos, malos, también como es arriba, es abajo, así que allá también, también sucede esto. Pero creo que Jesucristo no es un extraterrestre común y corriente, por decirlo simplemente así a secas. Yo creo que es toda una autoridad eh, y creo que ellos lo ven así también, ¿no? Porque por el papel que vino a hacer aquí a la tierra y cómo fue custodiado y cómo estaban esos hombres abajo mientras Jesús subía, eh, que son parte de su equipo, digo yo siempre, ¿no? Y que siempre Ujú. estuvieron en la Biblia. Si ustedes empiezan a lean la Biblia, pero léanla con otros, pensando que todo es una historia de contacto y van a entender un montón de cosas, van a entender muchas cosas, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Okey. Liliana te pregunta, ¿Parravicini habla de los 144,000 también? ¿Serán los No, Cristos, almas crísticas? Él nunca lo mencionó, ¿no? no, Que no, tú no. sepas. Y Ujú. él sí habló de que van a venir muchos a la Argentina y América del Sur en general, porque dice que la cuna va a ser la cuna de la civilización y que van a tener que venir a estas tierras que acaban de encontrar paz, trabajo, pan, sanación, van a encontrar todo lo bueno viniendo a estas tierras y creo que habla de millones, ¿no? No de 144 Ujú. mil. No. Muy bien. Clara pregunta, ¿trabajar el desapego nos ayudará a vivir en ese nuevo mundo donde se vivirá en comunidad y no existirá nada más que el trueque y el compartir entre Sí, todos? sí, claro que sí. Ujú. Tenemos que trabajar el desapego. Y yo creo que, imagínate de pronto que dice Argentina está vacía porque así tiene que estar hasta la llegada del hermano mundo herido en los fuegos. Imagínense
que ustedes viven en un lugar y ese lugar empieza a poblarse, ¿no? A recibir gente que quiere un pedazo de tierra y bueno, yo creo que no vamos a estar con el tema de, ay, la escritura, creo que Claro, creo que todo eso colapsa, me parece, y que vamos a tener que organizarnos de alguna manera para que esta gente que venga pueda rehacer sus vidas, y eso va a implicar un desapego muy grande para los que tengan que recibirlos. Y ni hablar con los que tuvieron que dejar todo para iniciar una nueva vida en otro lugar. Y los que tienen que recibirlos también, ¿no? Va a ser un claro. trabajo de desapego para todos. Sí, Y el desapego, el sentido de la unidad, el amor, exacto, claro, esto, bueno, exacto, trabajarlo ya desde ahora para cualquier cosa que vaya a suceder, porque esto es, exacto. claro, Viene eh, bien trabajarlo, no importa lo que pase. exactamente. A ver, ¿quién más? Preguntas. Bueno, no tengo ahorita preguntas y por favor pónganme la palabra pregunta en mayúscula para que yo me vea, para que yo los pueda identificar. Hablaba también, me llamó mucho la atención también esto de Belgrano, Medium. Había Sí. sí, del Belgrano sol. es, bueno, un prócer de acá de Argentina, y él Ajá, creó la bandera. okey, Eh, con el y sol. yo siempre digo, bueno, más allá de que dicen que fueron con los colores del cielo, otros que dicen no, que eran los colores de los Borbones, ¿no? El celeste y blanco. Pero digo, wow, porque eh, si Argentina va a tener que recibir a tantas personas en estas tierras, le tocó hacer y tener una bandera que tiene los colores del cielo. Es el cielo. Ujú. La bandera argentina es el cielo, celeste y blanca con Sí, el sol al medio. No tiene ni un amarillo, un rojo, un negro, un verde, no tiene nada más que los colores del cielo, que es, creo yo, que nos puede llegar a representar a todos. ujú. ¿Y será Argentina solamente o tú crees que también sean, países como Chile, Uruguay, Paraguay, Todos, el sur, todos. sur? De hecho, él los menciona, porque en una Ajá, psicografía dice la tierra salvada de Argentina, pero en realidad después hay otras psicografías donde él dice las tierras salvas son todos los países que están en desde el la sur del mitad sur. al sur, Ajá, todos, todos, todos. Y él habla de América del Sur, cuna del mañana, cuna de la humanidad, faro de la humanidad, todo lo que sea Sudamérica, al sur de Sudamérica, no los okey. países que estén en la zona del Caribe, porque en el Caribe él habla que la caída del asteroide va a ser en la zona caribeña. Entonces, todos esos países van a estar afectados, ¿no? Estamos hablando de los países que dan al Caribe. Entonces, todo eso va a ser, como digamos, desde allí, ¿no? Para abajo, América del Sur, y lo nombra Chile, nombra Argentina, nombra Uruguay, nombra Brasil, nombra el altiplano. Allí tenemos a Bolivia, bueno, parte de Argentina, Bolivia y Perú, ¿no? Con todo el altiplano. Así que bueno, yo creo que es toda Sudamérica, ¿no? El hogar mundial. Sudamérica, hogar mundial, dicen otras Mm, psicografías. Sudamérica, hogar mundial. Eh, Así que bueno, tenemos que prepararnos, ¿no? sí, sea lo que sea, pues hay que ya hay Prepararse que para... Sí, para prepararse en todo sentido en para, todo pues, para sentido. estar en paz nosotros, ¿no? Trabajar nuestra Sí, paz. estar bien. ¿Y por qué Argentina? Primero cae Argentina y tiene que resurgir y va a estar muy bien Argentina, porque nadie puede ayudar si está mal, ¿no es cierto? Para ayudar tenemos que Claro, estar bien. claro. Entonces Argentina va a tener gas, va a tener electricidad, va a tener agua, porque si no vamos a estar matándonos entre nosotros. Ya hemos visto películas post-apocalípticas que cuando las cosas están mal empiezan a correrse entre ellos, ¿no? A matarse entre la gente. Pero no, Argentina va a estar bien para poder recibir a la gente. Ujú, ujú, ujú. Creo que hay una pregunta. Sí, hay varias. A ver, mira, primero quiero pasar este comentario de Vana para que no se asusten, porque esto puede no ser. Hagamos que no sea Hagamos que no. con Hagamos que nuestra no. vibración. Exacto. Comentarios, se me estremece el cuerpo. No, no, aquí se trata de trabajar nuestra paz, porque si nosotros queremos paz, hay que hacerlo primero en nosotros. Entonces las Exacto. profecías, como dice Sixto Paz, son para que no se cumplan.
vamos a hacer que no se cumplan, que se cumpla la venida de Cristo, pero que nos Pero saltemos no de esa esta hora manera. 11 de Sí, otra manera. de otra Hagamos manera. que venga ya, acerquémoslo a nuestra tierra ya desde nuestro corazón, saltándonos esa hora 11. Nosotros podemos hacerlo, por supuesto. A ver, ¿quién más? A ver, pregunta. Clara, cuando en la Biblia dice: "Comerás el fruto de tus entrañas", ¿a qué se refiere? No sé, Clara, no sé. No sé a Ujú. qué se refiere en la Biblia esa parte, ni sé dónde está. Habría que Me preguntarle a un estudioso de la Biblia. claro, me imagino Creo que que debe algunas ser, partes, o interpretarla o conocer lo que es cómo se vivía también en esa época. Bueno, es complicado sí, también. yo creo que tiene que ver con la ley de causa y efecto, ¿no? Pienso, Ujú, lo que dices o lo que haces, pues es lo que vas a recibir. claro. Edelmira pregunta: "Gracias por compartir, en la pintura donde está el nombre de la iglesia en la forma de un hombre, ¿por qué tiene un instrumento para segar, cortar? Sí, es como una guadaña". Él dibuja así muchas veces a la muerte. Ajá, Como a la muerte, como al momento, al instante de muerte, como una guadaña, ¿no? Lo he visto que ha dibujado así. como una Eh, guadaña y dice, es la que dice tiempo, sí, no, sí, sí, ajá, no. Y hay otra que dibuja un reloj de arena y las ujú, partes del reloj de arena están formados todos por guadañas y dice el tiempo trae muerte, porque sí, sí, para él el futuro va a ser ese, así que ajá. por eso es que creo que él dibuja de esa manera con la guadaña, como diciendo eso, el muerte. Muy bien. Pregunta Liliana: "Benjamín Solari Parravicini dibujó ovnis saliendo del mar. ¿Qué rol tienen los océanos y existe vida en la tierra interna?". Gracias. Sí, sí, Parravicini dijo que los ovnis íbamos a ver ovnis saliendo del mar y que íbamos a saber de que entran por un polo y salen en segundos por el otro polo, como hablando de una tierra, se sabrá que la tierra es hueca, pero creo que más que hablar de una tierra hueca con el sol interno, eso no. Él habla más bien como una tierra por donde se puede andar, digamos, ¿no? Y como si tuviera ciudades intraterrenas. Él mismo habla de ciudades intraterrenas, dice que eh, que los extraterrestres ya están en contacto con aquellos naturales aclimatados en ciudades intraterrenas que hace milenios fueron de los extraterrestres. Es decir, los extraterrestres están llegando y llegan, nos pasan por a nosotros, no nos hacen contacto casi con los de la superficie, van y hacen contacto con los que están en la parte intraterrena. Con los Ajá. intraterrenos hacen contacto. Y habla Ujú, de la importancia de los mares. Ya incluso en estos momentos, según Parravicini, muchos de los extraterrestres vienen a los mares argentinos, a los mares del planeta Tierra, a ujú. buscar algas que usan para su alimentación. Okey. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Según entiendo, mira, dice aquí Jennifer: "Según entiendo, significa la consecuencia de tus emociones". Claro, las Claro, entrañas se relaciona con las emociones. Sí, puede ser, Jennifer, por sí, supuesto. sí, Muchas claro que sí. gracias. Muy bien, Jennifer. Muchas gracias. Pues muy bien, Gaby, yo te agradezco muchísimo. Me encanta, reflexionar sobre estos temas. Pasen o no pasen, sucedan o no sucedan, el mensaje siempre es el mismo. El despertar significa, pues, buscar nuestra paz, porque si llega este caos, que esperemos que no llegue, es importante estar anclados en nosotros, en esa paz y en mira, Claro te que sí. pregunta ¿Cuáles Yayi, serían ¿cuál las sería? cumplidas? Y hay Ya las muchas, hicimos. Ujú. Jorge, hay muchas psicografías cumplidas que creo que no sé si mostré algunas en la entrevista anterior. Sí, Si aquí abajo vas, está el enlace. sí, sí, en la entrevista anterior creo que las mostré, ¿no? A muchas psicografías cumplidas. Y por eso, como están muchas cumplidas, nosotros decimos, vamos a ver qué hay para el futuro. Así es. Entonces, pueden ver aquí el programa anterior, ya puse un enlace en YouTube,
está ahí el Bien. enlace del programa anterior para que lo vean y así también, Gaby se extiende un poco más sobre quién fue él y todo esto. Pues muchísimas gracias, Gaby, siempre bienvenida. Bueno, gracias, gracias por la invitación y bueno, espero que les haya gustado el programa y los invito a Mucho. todos a que busquen material de Parravicini y hagan sus propias interpretaciones, no se quedan solamente con lo que yo les diga, Así soy una es. interpretada, una persona que interpreta nada más, pero ustedes pueden hacer también su propio trabajo de Claro, investigación o de lectura del material de Parravicini, así que bueno, los exacto, qué invito a eso. bueno. ¿Mm? Sí, 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 sí. Tú estás en Capilla, ¿verdad? En Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, en el centro de la Argentina, en Capilla del Monte, y mientras hablo con ustedes, ahí estoy viendo el Cerro Uritorco, un lugar muy, muy especial, ¿no? Donde estas temáticas se hablan en el banco, en la cola de la verdulería, en donde se ven muchas luces, la gente viene a hacer trabajos interiores, ¿no es cierto? En Capilla del Monte es muy especial en ese sentido. Sí, 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 sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Bueno. Gracias a todos los que están aquí, los que participaron, a los que van a estar. Gracias. Hasta pronto. Gracias, gracias, hasta todo. Chao, chao, hasta pronto. Chao.